El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir algo sobre el sacerdocio, o más bien sobre los sacerdotes y la misión que les compete. Con ocasión de este Evangelio, que lo narra Lucas, que es la misión de los 72 discípulos. De los 4 evangelistas, solo Lucas narra este hecho. Como acabamos de escuchar, el Señor elige a 72 discípulos y los envía, ¿no? La misión. Los envía antes que Él, ¿no?, a ir preparando el lugar, a recorrer pueblos, distintos pueblos de la Palestina, a donde Jesús pensaba ir. Y los envía a predicar, en primer lugar. El reino de Dios está cerca. De hecho, literalmente venía el reino de Dios en persona. Jesucristo iba a visitar aquellos lugares.
Conviértanse, se podría decir, el reino de Dios está cerca. La predicación que fue de San Juan Bautista también preparando la venida del Señor. Y les da poder a estos discípulos de curar enfermos, de hacer milagros. Curen a los enfermos. Les da también poder de expulsar a los demonios. Les he dado el poder para aplastar serpientes y escorpiones, como escuchamos. Señor, dicen ellos cuando regresan, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Predicar el reino de Dios, predicar el Evangelio, podemos decir, y con signos que confirman la verdad del Evangelio. Expulsar demonios y curar enfermos. Eso mismo sucede con los apóstoles. Cuando el Señor elige a los 12 apóstoles, también los envía con el mismo poder de predicar, ¿no? Expulsar demonios y curar enfermos. Y allí fueron los apóstoles a cumplir esa misión. Pues esto es algo similar, pero con cierta diferencia. Allí es un grupo distinto, son 72 discípulos, otros 72, y los envía con los mismos poderes y con la misma misión. En los apóstoles podemos ver en la Iglesia a los obispos, ¿no? De hecho, los obispos son literalmente sucesores de los apóstoles. Ellos tienen la plenitud del sacerdocio, los que están a la cabeza de la Iglesia, ¿no? Comenzando por el obispo de Roma, que es el Papa, ¿no? A la cabeza de toda la Iglesia universal. Y en cada diócesis el obispo es Cristo presente allí en la diócesis como cabeza de esa Iglesia particular, ¿no? Pues si podemos ver a los obispos allí en los apóstoles, podemos ver a los sacerdotes en este grupo de 72 discípulos. Los sacerdotes son como continuadores de esta misión que el Señor hace a modo de experiencia, podemos decir, de inicio de lo que será la Iglesia constituida. Los sacerdotes son colaboradores de los obispos, están bajo sus órdenes, bajo su jurisdicción y cumpliendo una misión similar a la de ellos, pero con un grado menor. La plenitud del sacerdocio está en los obispos, luego los presbíteros, los diáconos también colaborando en lo que le compete como diáconos, ¿no? Así que podemos ver a los sacerdotes aquí en esta misión de los 72. Por eso comencé diciendo que algo vamos a decir de los sacerdotes, de la misión sacerdotal. Aquí el Señor da indicaciones muy concretas para estos 72 discípulos y les da poderes particulares. Pues podemos encontrar aquí rasgos que deberían estar en todo sacerdote. En primer lugar, predicar el Evangelio. No predicamos algo personal, sino a Cristo, ¿no? Conviértanse, el reino de Dios está cerca. En aquella ocasión, Jesús viene, se está manifestando, está llevando adelante la obra de la salvación. En la Iglesia, a lo largo de los siglos, también podemos decir el Señor está cerca, porque está cerca la plenitud de la redención, cuando el Señor regrese en majestad y en gloria. Ese llamado es totalmente actual. El Señor está cerca. No solo podemos decir está presente, está actuando en medio de nosotros, está dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de ustedes, diría el Señor en una ocasión, y a la vez el reino de Dios está cerca. Está dentro de nosotros, está especialmente presente en el misterio de la Santa Misa, realmente con su cuerpo, con su sangre, con todo su ser, Cristo resucitado, renovando el misterio de la salvación, su pasión, muerte y resurrección, hasta el retorno, hasta que Él vuelva. La Iglesia, especialmente el ministerio sacerdotal, es predicar con autoridad esa verdad que nos salva, ¿no?
llamado a la conversión, el reino de Dios está cerca. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Yo creo que estamos cerca de ese momento, y con más razón el sacerdote y los laicos también, colaborando, tenemos que anunciar el Evangelio. Cuando la fe parece ir apagándose, como una llamita que se va consumiendo, y la caridad se enfría, y los pecados van acrecentándose día a día a nivel mundial, el mundo le da las espaldas, apostata, pues con más razón, más apremiante se hace el llamado. El reino de Dios está cerca. Cristo viene a poner las cosas en su lugar. Aunque el mundo parece andar por sus caminos, y todo eso va a caer. La maldad del mundo que parece triunfar va a caer. Y viene esa resurrección de Cristo, de la Iglesia, de los cristianos, que sabrán permanecer fieles en momentos difíciles. El reino de Dios está cerca. Rasgos que deberían estar en todo sacerdote. Bueno, junto a la predicación, vuelvo un poquito para atrás, junto a la predicación, pues Dios quiere que haya signos. No es sabiduría humana, es, como decía San Pablo, predicamos la verdad y se confirma esa verdad con milagros. Existen los milagros actualmente. Basta mirar la vida de algunos santos, como el Padre Pío, ¿no? Hacía mucho más que esto, por así decir, ¿no? En curación de enfermos, expulsión de demonios, signos, ¿no? Interminables, ¿no? La lista de signos en torno, por ejemplo, al Padre Pío y a tantos santos. Lo que sucede aquí en el monasterio es algo particular, en Guayamón, ¿no? Eso de expulsar demonios, ¿no? Veíamos que los demonios se someten. Hay muchas gracias que le hacen bien a muchas personas. Somos testigos de que muchas personas se han convertido por ver cosas que no son nuestras, ¿no? Obra de Dios. Conversiones, curaciones también, expulsiones de demonios. Pues bendito sea Dios, que les sirve a muchos para sacudirse y volver al buen camino. En primer lugar, volviendo al sacerdocio, al sacerdote, el sacerdote es servidor de Dios. Si el sacerdote no es humilde, pues empieza a desviarse del camino. Somos un misterio, el sacerdocio es un misterio muy grande, ¿no? Es un misterio muy grande, pero seguimos siendo vasijas de barro. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Eso que se aplica a todos se aplica también a los sacerdotes. Somos, según el Evangelio de hoy, servidores de Dios, trabajadores en el gran campo de Dios. Y el Señor les dice, la cosecha es mucha, el campo es extenso, los trabajadores son pocos. Lo podemos ver actualmente, ¿no? No dan abasto los sacerdotes. Rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a sus campos. Hay que rezar mucho, hoy vamos a hacerlo en esta Santa Misa, por los sacerdotes y para que haya sacerdotes santos, porque un sacerdote santo puede hacer muchísimo, puede hacer lo que hacen 1000 sacerdotes tibios, y un sacerdote malo puede hacer un daño increíble, como desgraciadamente sucede, que puede ser escándalo para muchos, aunque se infla demasiado, ¿no? A través de los medios de comunicación. Pero tenemos que rezar para que hayan sacerdotes santos, según el corazón de Dios. Un día el demonio le gritó al cura de Ars, si hubiera 3 o 4 sacerdotes como tú, mi reino estaría perdido. Un sacerdote santo, el santo San Juan María Vianney.
no me acuerdo quién decía, faltan sacerdotes y sobran sacerdotes. Es decir, faltan sacerdotes santos, sobran sacerdotes tibios. Sin querer juzgar a nadie en particular. Hay que rezar. Si vemos objetivamente que algún sacerdote, vemos lo exterior, no podemos ver el corazón, pero aunque veamos algo que no nos agrada o que pensamos que no está bien, pues no juzgarlo como es común, sino rezar por él, ayudarlo y rezar por él. Que haya sacerdotes santos. Trabajadores, nos van a pedir cuentas de eso, del trabajo. Ojalá que el sacerdote, cuando le toque partir, escuche aquellas palabras: siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor. Has sido fiel en lo poco, en el trabajo de cada día, te confiaré cosas mayores. Trabajadores, siervos inútiles. Y a la vez, la realidad, estamos consagrados, somos Cristo, otros Cristos. Esos como dos extremos, la debilidad por un lado y la grandeza, el misterio del sacerdocio. Débiles por nosotros mismos. Los envío, dice el Evangelio, como corderos en medio de lobos. ¿Qué puede hacer un cordero en medio de lobos? Está perdido. Pues eso es la debilidad humana. Hay que apoyarse, el sacerdote tiene que apoyarse en Dios, en Jesucristo. Si se apoya en sí mismo, en sus talentos, en sus capacidades, en su inteligencia, en su capacidad organizativa, lo que sea, pues está perdido. Sigue siendo cordero en medio del lobo y fracasa. Con todos los talentos que Dios ha puesto en ese instrumento, que tiene que ponerlos al servicio de Dios, pero apoyarse en Dios, en el poder de Dios, en la gracia de Dios. El Señor quiere también a sus ministros libres, ¿no? Dice el Evangelio, cuando los envía, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias de repuesto. Vivan de la providencia. Y a la vez dice el obrero tiene derecho a su salario. Vivimos del ministerio, pero libres. Si el sacerdote se apega al dinero, a cualquier cosa o a personas, es libre, incluso dejando de lado la grandeza del matrimonio, renuncia a un amor bueno para consagrarse totalmente a Dios, al servicio de Dios. No tiene que apegarse a nada ni a nadie, ni a un lugar. Cuando el obispo a veces decide cambiar un sacerdote, ahí, no, yo estaba bien ahí, ¿por qué me cambian? Naturalmente, y eso nos pasa a todos, nos apegamos a los bienes, a las situaciones, a los lugares, a las personas. El Señor nos quiere libres. Y anunciar el Evangelio con fidelidad, transmitir la verdad. Si buscáramos, ¿no?, los sacerdotes agradar a los hombres, pues ya no predicaríamos el Evangelio. El Evangelio es la verdad y la verdad a veces duele, ¿no? Aunque perdamos seguidores, por así decir, ¿no? La verdad íntegra del Evangelio, ¿no?, para que los hombres puedan salvarse, como cuando Cristo predicaba y en cierto momento se fueron muchos, la mayoría, hasta algunos apóstoles querían irse. Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, esto es difícil, duro lo que estás pidiendo. Cuando la Iglesia habla sobre el matrimonio, por ejemplo, pareciera cosa de otra época, ser fiel, no solo exteriormente, sino también en el corazón y para toda la vida. Eso ya no es de esta época, ¿no?, donde se quiere abolir el matrimonio o la moral cristiana en general, especialmente en relación a la castidad, ¿no?, castidad sacerdotal, castidad consagrada o incluso matrimonial. Transmitir la paz, ¿no?, de Cristo. Dice el Evangelio que cuando lleguen, ¿no?,
que la paz reine en esta casa. Si hay personas con un corazón abierto, amadores de la paz, dice el Evangelio, allí desciende la paz de Dios. Si no, no pasa nada. Y si no los reciben, pues váyanse sacudiendo incluso el polvo de los pies, como que queda maldita esa ciudad, por así decir. Será tratado con más misericordia Sodoma, sabemos lo que fue Sodoma, que esa ciudad que rechaza el mensajero, ¿no? La verdad del Evangelio. Allí está la paz. El Evangelio produce, aunque sea una verdad difícil, el Evangelio de la cruz, pues pero produce paz. No siempre serán bien recibidos, como dice claramente el Evangelio. Los fracasos humanos, las pruebas. En la vida de los sacerdotes hay muchas pruebas, muchas dificultades, fracasos humanos. Como decía Santa Teresa de Calcuta, el Señor no me pide que sea exitosa, aunque fue muy exitosa también. El Señor no me pide eso, me pide que sea fiel. Y el fracaso humano, por así decir, puede estar dentro del programa de la vida del sacerdote, de la vida de los fieles también. Como le pasó a Cristo, en la vida de Cristo humanamente fue un fracaso la cruz, pero allí estaba el triunfo y la resurrección. Cuando al sacerdote o al fiel también los visita la enfermedad, la prueba, el fracaso, la calumnia, etc., pues si uno ha vivido bien, pues puede vivir bien esa prueba. Si estaba pegado a otras cosas o seguía su propia voluntad, pues no podrá superar la prueba. Dice el Evangelio que fueron, cumplieron con su misión y volvieron al Señor alegres. La alegría debería ser una característica del sacerdote, del consagrado. Eso arrastra mucho. Ver sacerdotes o religiosos o religiosas amargados, tristes, a lo mejor arrastrando el sacerdocio, pues eso es antiapostólico. Por más que pueda brillar en otras cosas, pero si no lleva con alegría el sacerdocio, pues es un antitestimonio. Llenos de alegría, volvieron al Señor, eso es importante. Hay muchas cosas para hacer, pero no hay que descuidar el volver a encontrarse con el Señor. Eso, creo yo, hace referencia a la oración. El sacerdote está tentado permanentemente a trabajar mucho y a dejar la oración, porque no tiene tiempo, porque hay muchas cosas buenas para hacer, pero deja lo más importante. Esa es una crisis actual, especialmente en la vida más activa, la vida diocesana. Hay muchas parroquias, muchas comunidades, muchas actividades, no hay tiempo para rezar. Y si se deja meter, ¿no?, en el corazón o en el alma las distracciones falsas, celular, internet, pues ya no hay tiempo para ir a visitar el Santísimo, para tener una oración pausada, leer un buen libro, leer la Sagrada Escritura. Y el sacerdote empieza a enfriarse y se mundaniza. Esa es la crisis actual del sacerdocio. El abandono de la oración. Volver al Señor y contarle, ¿no? Le contaban todo con alegría: Señor, hasta los demonios se nos someten. Mira tal cosa, tal otra. Pasó esto, visitamos tal lugar, hicimos esto. Aquí nos fue muy mal, casi nos sacan a pedradas. Pues es parte de la vida sacerdotal. Y el Señor le dice: lo importante no es que el demonio se someta. Lo importante es que los nombres de ustedes están escritos en el cielo. Alégrense más de eso que de lo otro. No me acuerdo qué parte de la Sagrada Escritura, del Evangelio, allí, cuando dice: Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, no los conozco, apártense de mí, malditos. ¿No? Las obras
pueden estar mal encaminadas. Las obras buenas, entre comillas, lo importante es el amor a Dios, el amor verdadero al prójimo y alcanzar el cielo. Los nombres están escritos en el cielo. Señor nos conceda esa gracia y les pido a ustedes que recen mucho por los sacerdotes que les han hecho mucho bien, ¿no? Empezando por el sacerdote que nos bautizó, que nos dio la primera comunión, que nos ha confesado tantas veces, que nos ha aconsejado. Sobre todo si lo vemos flaquear en algo, pues rezar más por él y ayudarlo. Defender el sacerdocio es defender a Cristo. Los santos tenían una gran devoción, como San Francisco de Asís, que no quiso ser sacerdote porque se consideraba indigno. ¿Quién soy yo para ser sacerdote? No sé si hay alguien más digno que San Francisco. Sin embargo, él una vez le hablaron mal de un sacerdote y llegó a visitar San Francisco a esa ciudad. Y ahora sí, San Francisco lo va a poner en su lugar a este sacerdote malo, ¿no? Y el sacerdote San Francisco fue al sacerdocio, el pueblo estaba esperando y él se arrodilla y besa la mano del sacerdote. Estaba besando a Cristo allí. Seguramente que el sacerdote ese, ¿no?, a sus pies estaba San Francisco besándolo, se habrá sentido bien mal con sus pecados, se habrá convertido, ciertamente. Pero bueno, ese gran respeto al misterio del sacerdote. El Padre Pío decía, yo soy un misterio para mí mismo. Él tenía una misión particularísima, pero eso lo puede decir cada sacerdote. 30 años casi que cumplo de sacerdote, siempre es algo, el misterio es más grande, ¿no? Si nos acostumbramos a celebrar misa todos los días, podemos caer en la rutina y ahí estamos perdidos. El misterio es siempre nuevo. Es un mar sin fondo, sin fronteras. Es un misterio, realmente. Les voy a leer parte de un escrito, que a lo mejor lo conocen, de un escritor argentino, Hugo Wast, sobre el sacerdocio. Va repitiendo, cuando se piensa tal cosa, ¿no?, el misterio del sacerdocio, entonces uno llega a comprender tal cosa, ¿no? Realmente cuando uno analiza, cuando piensa, reflexiona, puede llegar a comprender un poco más el misterio. Dice así, cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, y fue el convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo, y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que él desata en el mismo instante lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales, y que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra, como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla. Y las gentes gritarán de hambre y de angustia y pedirán ese pan y no habrá quien se los dé. Y pedirán la absolución de sus culpas y no habrá quien las absuelva, y morirán con los ojos abiertos
por el mayor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey, y que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor de los milagros de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que se refleja en las leyes. Uno comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir o desalentar una vocación. Uno comprende que provocar una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo. Uno comprende que si un padre o una madre obstruyen la vocación sacerdotal de un hijo, es como si renunciaran a un título de nobleza incomparable. Uno comprende, va repitiendo, ¿no? Uno comprende que es allanar el camino por donde ha de llegar al altar un hombre que durante media hora, cada día, será mucho más que todas las dignidades de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo. Pues hoy en la Santa Misa rezamos por los sacerdotes, especialmente los más necesitados, en su cuerpo, en su espíritu, y se los encomendamos a la Santísima Virgen, que es Madre especial del sacerdote. Si el sacerdote es otro Cristo, la Virgen es Madre especial del sacerdocio y debe engendrarlos, hacerlos crecer y darlos a luz para la eternidad junto con todas sus ovejas. Ave María Purísima.